Juan capítulo 21, del versículo 15 en adelante. ¿Lo tienen? Pueden ponerse de pie para leer el primer versículo. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en la Dios habla hoy, ¿ok? Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pueden sentarse. Padre celestial, Padre precioso, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y ternura. Gracias, Dios, por este momento tan hermoso que tú nos brindas de estar aquí todo unido con el propósito de adorarte y exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por darle la fe a mis hermanos, a cada persona que está acá, para que estuvieran aquí. Gracias, porque ellos lo usaron para vencer y estar aquí todos juntos para adorarte. La gloria es tuya y no es de nadie más, porque tú eres el soberano, como se decía en la clase, el Dios que está sobre todo. Aleluya. El Dios que le ha puesto límite al mar. Oh, tú le has puesto límite y todo está en el lugar que tú has determinado que esté. Y así sea hasta que tú digas lo contrario, en el nombre de Jesús. ¿Alguien se recuerda que predicamos en el primer mensaje de Pedro? Hace mucho. Pero por eso vamos a darle un repasito bien sencillo para entonces entrar en la segunda parte. Ahorita, mientras la sierva estaba dando la clase y miraba hacia la pantalla, yo decía: wow, pero la sierva tiene la vista buena. Y yo, bueno. Era por eso. No, yo creo que la sierva tiene su vista bien buena. No vayan a discutir por eso, que aquí hay mucha armonía. Voy a leer así rápido. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos no tienen que ir para allá. Nada más les voy a recordar el mensaje. Estoy en Lucas, ¿ok? Pero no tienen que ir para allá. ¿Cuál de ellos debía ser considerado el más importante? Jesús le dijo: entre los paganos o incircuncisos, como dice la Reina Valera, o gentiles, entre los paganos los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y a los jefes se le da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, o el que sirve, o el siervo. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que se sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa. Comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Esa fue la porción que leímos como introducción. Y ahí comenzamos a desarrollar el tema. Jesús se le estaba expresando en su momento último, casi,
qué era lo que iba a pasar y qué acontecimientos estaban a punto de suceder. Y cuando Jesús está contando eso, los discípulos, en vez de unirse al sentimiento con el que Jesús estaba expresando esa palabra y envolverse en esa última enseñanza que iban a recibir de Jesús, hablé en ese entonces que si queremos más detalles de lo que Jesús habló, debemos ir a Juan, desde el capítulo 17 por ahí, que ahí encontramos todo con más detalle que Jesús le estaba enseñando a su discípulo. Pero Jesús le estaba dando ciertas enseñanzas y le está advirtiendo cómo debían comportarse, y estaba expresando que en vez de ellos estar recibiendo con buena voluntad todo lo que Jesús le estaba enseñando, ellos comenzaron a discutir entre ellos cuál de ellos era más importante, cuál era el que tenía que encabezar la lista para ser el jefe, vamos a ponerlo así. Qué ironía. Y dije en ese entonces, que no era el propósito ahora, que qué parecido es a las iglesias en este tiempo. En las iglesias en este tiempo, entre nosotros los cristianos, vivimos matándonos por posiciones y por like. Eso quiere decir que incluyen las redes sociales. Incluso nos tiramos uno al otro. Y es triste eso. Esa parte la copiamos de los discípulos acá. Entonces, Jesús lo llama la atención que entre ellos no debe de ser así, que en el mundo sí la gente pelea por posiciones, en el mundo siempre va a estar queriéndose traicionar uno al otro o pisotearse uno al otro para que el que está llegando no llegue y el que está atrás alarlo hacia atrás para entonces él pasarse hacia adelante. Eso se ve mucho en los trabajos. Yo no sé si en el de ustedes es así. Pero pasa mucho eso en el mundo. Jesús no quería que pasara eso en la iglesia y no lo quiere. Y se lo advirtió a los discípulos y también a nosotros. Entonces, Jesús también le dijo que en esa noche que ellos lo iban a abandonar. Ellos iban a salir huyendo, como decimos los dominicanos. Y salió Pedro diciendo que él no lo iba a hacer. Que él no. Y hablamos en ese entonces que Pedro se fue más lejos. Aunque los otros lo hagan, yo sí no lo voy a hacer. Si yo tengo que morir por ti, yo lo voy a hacer, pero yo no te voy a negar. ¿Están recordando ahora? Y el Señor le dice: Simón, 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 tranquilo, papá. Antes que cante el gallo 3 veces, tú me vas a negar. Y ahí fue que Pedro le dijo: oye, aunque los demás te nieguen, yo no lo voy a hacer. Y expresamos, recuerdo que estaba ahí en medio de ahí cuando me llegó el pensamiento, que Pedro estaba contradiciendo a Jesús, diciéndole a Jesús: tú no sabes lo que está diciendo. Estaba yo en este mismo lugar cuando me llegó ese pensamiento. Al decirle Pedro a Jesús que él no lo iba a negar, cuando usted comienza a interpretar, Pedro lo que le está diciendo a Jesús: oye, tú no estás hablando bien. Tú no sabes lo que está hablando. Tú estás diciendo que yo te voy a negar, pero yo no lo voy a hacer. Con eso le está diciendo a Jesús: tú no sabes lo que está hablando. Comienza a interpretar y a darle ahí. A veces nosotros hacemos cosas delante de Dios o a otras personas
teniendo ellos razón y nosotros les decimos que no es así, nosotros lo que le estamos diciendo a ellos, oye, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no conoces mi corazón. Eso es lo que... Dele, como decimos los dominicanos, dele caco a eso. Dele mente. Y es triste que eso pase. A veces nos creemos más sabios de la cuenta y queremos saber aún más que Dios. Y ahora eso me recuerda a Lot. Dios le dijo, vete por aquí. Y él le pidió permiso al ángel para irse por otro lugar. ¿En qué paró? Que las dos hijas se acostaron con él. Si desde un principio Lot y sus hijas, en este caso Lot, había obedecido al Señor y se había ido para donde Él lo mandó, le dijo que se fuera, no le hubiese pasado eso. Porque Dios siempre nos va a llevar a puerto seguro y donde vamos a prosperar. Pero eso no es el mensaje. Y entonces, todos sabemos lo que pasó. Pedro insistió en que él no lo iba a hacer. Y juró y perjuró, aleluya, que él no lo iba a hacer. Que aunque los otros lo hagan, él no. Aunque los otros discípulos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Y ahí viene la advertencia de Jesús. Satanás ha pedido permiso, Pedro, para zarandearte. Pero yo estoy rogándole al Padre para que tu fe te levante de nuevo. Le está diciendo Jesús, tú vas a caer, pero yo estoy intercediendo delante del Padre para que tu fe te levante de nuevo. Aleluya. Y llegamos a la conclusión, o sacamos 4 conclusiones de eso, pero yo nada más expresé 3. Una de esas conclusiones era que debemos aprender a nosotros discernir los tiempos en Dios y saber que aunque estemos en Dios, Dios a veces va a permitir pruebas que vengan a nosotros. Y la sierva ahí me estaba predicando el mensaje. No estoy de acuerdo con eso. Dice, uno de los puntos era que entonces, y pusimos el mismo ejemplo que la sierva puso de Job. Entonces Dios a veces va a permitir que vengan esas pruebas a nuestra vida, pero va a ser con un propósito. ¿Por qué? Porque Dios va a permitir que Satanás sí se salga con la suya por un momento determinado, pero es para que nosotros, al ser probados, después de esa prueba, lleguemos a otro nivel. Amén. Y otro punto era que no te creas mejor que otros y que lo sabe todo. Punto número 2. Como le pasó a Pedro. Pedro está contradiciendo a Jesús, diciéndole que él no tenía razón. Al que él le había dicho ya que era el Cristo, que era Dios. Hay que saber que Pedro tiene valor. Cuando el Señor Jesús se le está diciendo que él lo iba a negar, Pedro le dice que él no lo iba a hacer. Entonces Pedro dice, aparte de eso, que aunque los demás lo hagan, él no iba a negarlo, creyéndose mejor que los demás, pero queriéndosela saber toda, o dándose más listo que los demás o que todos. Y es triste cuando nosotros nos pasamos de inteligente. Y recuerdo que hablando de eso, también me llega a la mente que le dije, no sé si se van a recordar, que yo tenía un refrán cuando no era cristiano. Cuando alguien se quería pasar de liso, yo le decía, ay, no te pases de pintalabio.
No sé si se recuerda. ¿Lo dije o no lo dije? ¿No? Otra cosa que pudimos aprender de esto es que nosotros, punto número 3, estamos de pie. ¿Por qué? Por la intercesión de Jesús. Jesús se lo dijo a Pedro. El diablo ha pedido permiso para zarandearlo. El diablo ha pedido permiso para tentarlo. Y hablamos de que zarandear es sacudir, ¿no verdad? Y que al Satanás querernos zarandear o sacudir, lo que busca es sacarnos todos los de Dios que hay en nosotros. La fe, las promesas que Dios nos ha hecho, lo que creemos que nuestros hijos van a venir a los pies de Dios. Satanás viene y nos sacude, incluso a través de nuestros hijos, porque a veces nuestros hijos hacen cosas, entonces me llega la duda: ¿mis hijos van a venir a los pies de Dios o no? ¿Mi esposo se va a arreglar o no? O mi esposa, para que no me miren los esposos y que yo no me estoy bueno. Entonces, pero Satanás viene y nos sacuda o nos sacude o nos zarandea, queriéndonos sacar toda esa fe que nosotros tenemos puesta en Dios, de que Dios va a realizar eso en nuestras vidas. Pero estamos de pie es por la intercesión de Jesús. No es por nuestra inteligencia, no es porque oremos una hora, no es porque pasemos la noche orando, no es porque ayunemos, no es porque demos el diezmo, también expresamos eso en el video, no es porque diezmemos, no es por eso. Estamos de pies porque Jesús está intercediendo por nosotros delante del Padre, y desarrollamos ese punto y nos quedamos ahí porque la primera dama hizo así que ya eran las 6. ¿Sí o no? Sí, eso sí nos acordamos. Okay. Yo soy manga larga, por eso muchas veces tengo que estar cortando, pero muchas veces yo preparo algo y cuando estoy acá, encima de ese algo que ya uno ha recibido, mientras uno está aparte con Dios, ya aquí entonces le llegan más cosas a uno cuando uno está predicando. Y se vuelve como ilimitado. No sé cómo expresar eso, pero sí, Dios, exactamente, Dios fluye, Dios deja fluir su palabra, fluir lo que Él quiere decirle a aquellos que están escuchando y para uno mismo. Y nos quedamos en ese punto. El cuarto punto no lo desarrollamos. Y ahí es que estaba diciendo que la sierva me estaba predicando el mensaje. Ay. Por ella no sabía. ¿No es verdad que no, cielo? Otra cosa que podemos aprender de ese episodio es ¿por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida? Dios permite la prueba para purificarnos y así formarnos o prepararnos para el llamado que Él nos ha hecho. Lo voy a repetir. ¿Por qué Dios permite las pruebas en nuestra vida? La pregunta. Para purificarnos y así formarnos o prepararnos para el llamado que Él nos ha hecho. Y ahí entra Romanos 8:28. Amén. Si usted chequea en Romanos 8:28, dice que todo obra para bien. ¿De quién? Conforme al llamado. Por eso es que el cristiano tiene que gozarse en la prueba. Por eso es que el cristiano tiene que disfrutar la prueba. No porque ellas son buenas, sino porque detrás de esa prueba, si yo la paso siéndole fiel a Dios, me espera algo mejor. Si yo estoy en el escalón 2 de gloria, después de la prueba, voy a pasar al escalón 3 de gloria. ¿Sí o no? Yo sé que a ella le gusta.
Lo que no nos gusta es la prueba. A veces creemos, como he dicho en otras ocasiones aquí, son eternas, ¿no es la sierva? Por a veces la maduran un ratito y ya nosotros creemos que se va a acabar el mundo. ¿Por qué es más, a veces decimos, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo oré. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí si yo le estoy siendo fiel al Señor? No quieras ser mejor que tu maestro. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Ay, 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 ay. Entonces, Pedro tenía que pasarle eso que le pasó por el llamado que se le iba a hacer. Si uno chequea el libro de los Hechos, no vamos para allá, uno ve el desempeño de liderazgo que tuvo Pedro allá cuando la iglesia comenzó. Pero no nos vamos a ir tan lejos. Vamos a chequearlo aquí mismo en el libro de Juan. Pedro tenía que ser probado de esa manera. Si nosotros vamos a chequear aquí la responsabilidad que Jesús va a delegar en la mano de Pedro. Ahora imagínense que Pedro hubiese llegado a la posición que Jesús le iba a dar, así con esa arrogancia que él tenía, de creerse que él no le iba a fallar al Señor. Ahora yo era católico cuando eso, ¿ok? Voy yo ante el Padre y que a confesarme. Eso era cuando yo era católico. Cuando yo era católico, ¿ok? Y le digo, mire, Padre, yo a veces me siento así que quiero explotar y quisiera como que el diablo viniera para yo hacerle esto, porque me siento fuerte en el Señor. Me sale sacerdote, no diga eso. Pero la verdad es que a veces nosotros nos creemos mejores que otros. A veces nosotros, porque tenemos 10 años en el Evangelio y hay uno que tiene un año, nos creemos mejor que el que tiene el año. Y eso sucede mucho en grandes iglesias, que se creen mejores que otras que están empezando, o que le da brega aparentemente para crecer. Y la murmuran. Y dicen que no crecen porque no cambian de planes. Y la menosprecian. Pero sucede en todos los niveles, a nivel del cristianismo. Y aquí entre los discípulos no fue la excepción. O sea que eso no es desde ahora. Pedro tenía que pasar eso. Porque si Pedro llegaba a la posición que se le iba a dar, con esa arrogancia que él tenía, de creer que aunque los otros fallaran, él no iba a fallar, iba a tener problemas en el ministerio. Porque cuando un hermano fallara, ¿qué le iba a hacer? Tú eres muy blandito, tú no sirves para el ministerio. ¿Ve por qué nos tienen que pasar las pruebas, las dificultades? Porque las pruebas y las dificultades Dios las permite en nuestra vida para moldear áreas de nuestra vida, para quitarnos algo que a Él no le agrada de nosotros y que nos puede afectar para el próximo nivel que nos va a llevar en el liderazgo o en su camino, o para la persona que Él va a traer delante de nosotros para que nosotros le demos consejo o le sirvamos de ejemplo. Pedro tenía que pasar eso. Cuando usted analiza lo que Pedro hizo con Jesús, Jesús diciéndole que él iba a fallar, y Pedro le dice que no, y que aunque los demás le fallen, él no. Él había llegado a la posición que llegó sin pasar esa prueba, iba a ser una tormenta en ese ministerio para mal. Pero Dios permite la prueba en nuestra vida para purificarnos, para prepararnos conforme al llamado que Él nos ha hecho.
no te quejes en cualquier situación que tú estás pasando si tú le estás siendo fiel al Señor. ¿Me explico? Sansón se le sacó los ojos, pero Sansón se buscó eso. No se llevó del consejo de Dios, no se llevó del consejo de sus padres, que le dijeron: oye, ¿para qué tú tienes que ir a buscar otras mujeres que creen en otro Dios de otro lado, cuando aquí en Israel hay mujer hermosa? Esa es la que me gusta. Chequeen eso ahí en el libro de los jueces. Terminó con los ojos sacados. Eso se lo buscó Sansón. Lo bueno es que él se arrepintió después. Por eso aparece en el libro, en el Salón de la Fama, ya en Hebreo, capítulo 11. Se arrepintió. Pero tú y yo no tenemos que llegar al cielo con los ojos sacados. Podemos llegar enterecito. Quiero decir, con la bendición completa, porque le hemos agradado a Dios. Pero si hemos caído en cualquier cosa, también podemos arrepentirnos. Amén. Para no dejarlo ahí con esa laguna, ¿ok? Entonces, Pedro tenía que pasar por eso. Las pruebas son para purificarnos. Y aquí entonces vamos a entrar en la responsabilidad, y lo voy a hacer medio rapidito, que se le dio a Pedro. Lo tienen ahí en el libro de Juan, capítulo 21. Escogí en este día la mayor parte de los versículos, no escogí mucho, de la Reina Valera del 2020, porque habla un poquito más sencillo, o más claro, más dominicano, que la Reina Valera del 60. Y dice así: volvió a preguntarle después de haber comido, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En la Reina Valera del 60, usted no nota la diferencia entre la pregunta de Jesús cuando le dice le ama, entre la respuesta de Pedro, que le contesta con un te quiero. La Reina Valera usa tanto en la respuesta de Pedro como en la pregunta de Jesús la palabra me ama o amar. Pero aquí en la Reina Valera del 2020 sí se nota la diferencia entre la pregunta que le hace Jesús: ¿tú me agapes? Y Pedro le dice: sí, yo te fileo, para que lo entendamos, ¿ok? Entonces Jesús le pregunta: Pedro, después de haber comido y eso, se le acerca Jesús a Pedro. Usted se imagina que Pedro, después de haberle fallado a Jesús, ¿cómo usted se siente cuando usted le falla a alguien, si es verdaderamente importante para usted? Y especialmente cuando usted le ha expresado que le ama, cuando usted le ha expresado promesa de amor, de fidelidad. A veces los hombres, cuando estamos sin Dios, a veces hacemos unos desastres. Y cuando la mujer se revoltea, estamos nosotros en una esquinita allá, esperando que la mujer se baje. En este caso, Pedro le había fallado al Señor. Seguro estaba él tranquilo, amorrado, agachadito, gracias. Quizá mirando, comiéndose el pescado y mirando así para abajo, no queriendo mirarle los ojos al maestro. Porque cuando él le falló al maestro, uno de los evangelios, yo creo que Lucas, dice que en ese momento, cuando él lo negó la tercera vez, que en ese momento Jesús lo miró y Pedro miró a Jesús y chocaron miradas. Y dice que Pedro lloró amargamente.
Entonces quizá Pedro se sentía todavía triste, acongojado. Y viene Jesús y le pregunta, me parece bien a Jesús, mi hermano, después de haber, y mire, y esperó que comiera. Nosotros a veces nos desesperamos y tenemos una pregunta ahí tragada y vamos delante de la gente a hacerse antes que coma y le quitamos hasta el apetito. Pero Jesús esperó que Pedro comiera. Dice, después de haber comido, Jesús le preguntó a Pedro, o Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y vuelve otra vez Jesús a preguntarle, versículo 16. Volvió a preguntarle Jesús, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Versículo 17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aquí Jesús le baja un poquito. En la Reina Valera usted no va a notar esa diferencia, en la Reina Valera del 60. Pero si usted busca la Reina Valera del 2020 va a notar la diferencia. También yo uso la Dios habla hoy, ahí está la diferencia también de una respuesta a la pregunta y cómo Jesús en la tercera vez que le pregunta con el mismo verbo fileo que Pedro le estaba contestando. Jesús estaba aquí preguntándole a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le está contestando, yo te fileo. Y viene Jesús y le pregunta otra vez, ¿tú me amas? Y Pedro le contesta desde aquí abajo, sí, yo te fileo, yo te quiero. Pero cuando Jesús le va a preguntar por tercera vez, se baja aquí y le dice, Pedro, ¿tú me fileas? Le baja. Yo sé que tú negaste dar mi vida por mí, dar la vida por mí cuando la viste en peligro. Todavía tú no tengas en agape. ¿Te entiendes? Entonces yo le voy a bajar. ¿Tú me fileas, Pedro? ¿Tú me fileas? ¿Tú me quieres? La comprensión de Jesús hacia nosotros cuando cometemos errores es tan grande que cuando meditamos en ella lo que da ganas es de llorar. Ya que Pedro no le puede contestar a la altura que Jesús se le está preguntando, Jesús entonces le baja y se pone a nivel que Pedro le está contestando. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si le quería. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Ese diferente al Pedro que estaba diciendo, Señor, yo no te voy a negar. Aunque los demás te nieguen, yo no. Aunque los demás te defrauden, yo no. Yo estoy seguro de que yo me voy a mantener firme. ¿Cuántas promesas de firmeza tú y yo le hemos hecho al Señor y le hemos fallado?
Pero sin embargo, cuando otros le fallan, tú y yo no queremos comprenderlo. Mi hermano, pero Jesús siempre te va a comprender aunque yo no te entienda. Jesús siempre va a buscar mostrarte su amor aunque yo no te lo muestre cuando te pase algo. Porque Jesús no es como yo. Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció por el hecho de que le preguntara por tercera vez si le quería. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te iba a fallar aunque yo te dije que no. Tú sabías cuántas veces yo te iba a negar aunque yo te dije que no lo iba a hacer. Tú sabías por qué camino yo iba a abrir a correr cuando te negara, aunque yo te dije que no lo iba a hacer. Tú lo sabes todo. Qué bueno cuando nos rendimos a los pies del Maestro de esa manera. Pedro no tenía escapatoria. La arrogancia con que él le contestó a Jesús anteriormente se le quitó. El orgullo desapareció. Y cuando Jesús lo está interpelando, no para condenarlo, sino para sacarlo a flote, después de hacerle la pregunta 3 veces que si lo amaba, dice la Biblia que Pedro se entristeció porque Jesús se lo había preguntado 3 veces. Y Pedro, rendido ya a los pies de Jesús, humillado, ya él sabía que no tenía escapatoria, él sabía lo que había hecho y lo tenía ahí presente más que todos los demás. Porque los demás salieron huyendo, aunque también lo negaron. Pero Pedro perjuró y lo negó 3 veces que no lo iba a negar. El que se creía más firme fue el que más se hundió. El que más se hundió. Pero aquí está reconociendo que Jesús lo sabe todo. Y que ante Él es que debe de estar postrado para mantenerse firme. Porque Pedro le estaba diciendo: oye, yo no voy a negarte porque tú vas a interceder por mí. Yo no voy a negarte porque yo tengo estoy creyendo que no lo voy a hacer. Él ni le prestó atención que Jesús le había dicho: yo voy a orar por ti para que tu fe te levante. Pero tú te vas a levantar por la intercesión que yo estoy haciendo delante del Padre. No es por tu fe en sí, es porque yo voy a orar para que la fe que va a temblar en un momento de tu vida, en mi proceso que me va a negar, yo voy a orar para que te vuelva y te levante. Pedro estaba reconociendo eso ahí ahora, que todo lo que le había profetizado el Maestro se le había hecho realidad. Estaba al desnudo delante de aquel que lo veía desde dentro, que estaba mirando más allá de la piel que él tenía, de las palabras que él decía. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estoy terminando. Apacienta mis ovejas. O sea, Pedro aquí se está poniendo, o Jesús le está poniendo una responsabilidad. Pero como dijo ahorita, para Jesús ponerle esa responsabilidad en la mano, tenía que permitir que Pedro pasara por ese proceso. Porque si llegaba con todo ese orgullo, con toda esa arrogancia, con todo ese yo, a ese cargo, lo que iba a hacer era daño a los demás. Cuando hay un líder orgulloso en la iglesia, un líder que se cree mejores que los demás, lo que le hace daño a las demás ovejas. Por eso andan muchas ovejas heridas. Y no por la palabra de Dios,
sino por comportamiento de nosotros que predicamos la palabra, comportamiento de arrogancia. Aleluya. Apacienta mis ovejas. Apaciéntala. Y después Jesús le dijo a él: ven, sígueme. Versículo 17, 18 y 19. Lo voy a leer en la Dios habla hoy, por si acaso, aunque lo tengo en las dos versiones. Para lo que tienen la Reina Valera del 60, lo voy a leer en la 2. Primero en la Reina Valera, dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e iba a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender, esto le dijo Jesús dando a entender con qué muerte había de glorificar Pedro a Dios. Y dicho esto, añadió, diciéndole a Pedro: sígueme. Voy a leer ese mismo versículo en la Dios habla hoy. Te aseguro que cuando eras más joven te vestían para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: sígueme. En informaciones extra bíblicas, yo no sé, yo pienso que la mayoría lo saben, Pedro murió por la causa de Jesús y murió en una cruz. Pero cuando lo iban a poner, iban a parar la cruz, que lo iban a poner como su maestro o como murió Jesús, Pedro dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro. Pónganme con la cabeza para abajo. Si usted chequea, Pedro en ese momento, en ese proceso, cuando Jesús se le está preguntando, nunca le contestó con el mismo amor o la misma pregunta de entrega que Jesús se le estaba preguntando. Me voy a explicar de nuevo. Cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Pedro lo que le dice: yo te quiero. Pedro lo que le está diciendo con eso: todavía yo no llego a nivel de entrega que tú estás demandando de mí. Se lo estoy poniendo en un término más simple. Yo no llego a él. Tú viste ya lo que hice. Pero aquí Jesús ya le está diciendo en versículos 18 y 19 de qué manera iba a morir Pedro. Y que aunque Pedro todavía en ese tiempo que Jesús está hablando con él, lo que le tiene un amor fileo, Pedro iba a llegar al amor máximo de dar la vida por su maestro. No sé si me doy a entender. No te veas como tú comienzas. Deja que Dios siga moldeándote. Deja que Dios siga purificándote. Deja que Dios siga quitando lo que no te agrada de ti. Deja que Él te siga quitando esas cosas que tú tienes que a Él no le agrada. Dejemos que Él siga trabajando en nosotros. En que el que comenzó en nosotros la buena obra la termine. Quizás ahora tú y yo estamos cometiendo un error y no le estamos entregando a Dios lo que Él está demandando de nosotros. Pero dejemos o permitamos que Dios nos siga moldeando para que lleguemos a donde Él ya ha dicho que debemos de llegar.
Quizás no lo amamos lo suficiente, quizás ahora lo queremos, pero vamos a seguir en los pies del Maestro hasta tener ese amor de entrega que demos la vida, o seamos capaces de dar la vida por Él. La cosa que más me impresionó de esto fue, estaba yo en el trabajo, en la semana, no sé qué día fue, lo tenía escrito ahí, y estaba yo meditando en que si el Señor quería que concluyera con esta exhortación o quería algo diferente. Y lo que me llega este pensamiento a mi mente: nunca te vayas del lado de quien te puede dar vida. Nunca te vayas del lado de quien te puede dar vida. Yo no sé si usted entiende. Bueno, Pedro falló. Pedro negó al Señor. Hasta jurando por Dios lo negó. No, ese yo no lo conozco a ese. No. Pero lo bueno de Pedro es que aunque él cometió ese error, estaba ahí junto con los discípulos cuando el Maestro resucitó. Y no se fue de ahí. No importa el error que tú y yo cometamos, nunca te vayas del lado del Maestro. Si alguien te hace algo en la iglesia, no te vayas de los pies del Maestro por ese alguien que te hizo daño. No te vayas. Quédate aquí en los pies del Maestro. Si tú le hiciste una promesa al Señor, pero le fallaste, aunque le falle, quédate aquí. No te vayas. No importa qué tan profundo tú has caído en pecado. No importa cuántas veces tú le hayas fallado al Señor. No te vayas del lado del Maestro. No te vayas. Porque es el peor error que tú y yo podemos cometer. Yo sé que muchas personas, cuando alguien le hace algo en la iglesia, lo primero que atiende es a irse. ¿Sí o no? Y es un error. Pero peor aún es cuando caen en pecado, se van de la iglesia y se van del lado de quien lo puede ayudar. Es el peor error. Muchas personas caen en pecado, son amigos de nosotros, hermanos en Cristo, y cuando caen en el pecado, ni la llamada nos coge. Y uno preocupado, orando: Señor, levántalo, Señor, hazlo volver hacia ti, Señor, tócalo para que me coja la llamada, aunque sea. Y quizá usted ha llorado delante de la presencia de Dios por ese hermano, pero ese hermano que cayó en pecado ni siquiera la llamada quiere coger. Y eso es un error. Si tú y yo hemos caído en pecado o caemos en pecado, vamos a venir a los pies del Maestro, porque Él siempre va a tener misericordia y nos va a decir o a preguntar, como le preguntó a Pedro: ¿me amas? Tú quizás le contestes como Pedro: yo te fileo, yo te quiero, pero aquí estoy para que tú me moldees. Tú lo sabes todo, Señor, y tú sabes que te fallé. Póngame la canción.